Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con el primer tema del curso de titulación que se denomina Fisiología del Ejercicio, Concepto y Revisión Histórica. Ok, aunque en ese entonces no existía como tal una definición universalmente aceptada de fisiología del ejercicio, desde el punto de vista etimológico, las raíces del término fisiología se remontan al griego clásico. Los griegos en ese entonces emplearon el término physis para referirse a la naturaleza, mientras que denominaron physiology a los eruditos y sabios que dedicaban su tiempo al estudio de la naturaleza, lo que podríamos equiparar con los actuales fisiológicos. Hacia sus orígenes, la fisiología en ese entonces fue considerada como el conjunto de saberes o ciencia cuyo objeto de estudio era la naturaleza. Ahora bien, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, el acervo de saberes y conocimientos integrados en la antigua fisis aristotélica se ha ido disgregando, pero también se ha ido organizando en nuevas ramas y estructuras del conocimiento, lo que ha llevado a la aparición de nuevas disciplinas científicas. Entonces, el término ejercicio tiene sus orígenes etimológicos en el latín, a partir de la palabra exercitium. Los romanos usaron esa palabra para referirse a los movimientos corporales repetidos, es decir, a la actividad física. Por otra parte, entre las numerosas acepciones que tiene la palabra ejercicio en el español, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el ejercicio como cualquier movimiento corporal repetido y desatinado a conservar la salud o recobrarla. Entonces, a la fisiología del ejercicio también se le ha denominado fisiología del esfuerzo. De la misma manera, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo dominó como el empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia, o bien como el empleo enérgico del vigor o la actividad del ánimo para conseguir una cosa venciendo dificultades. Vamos a iniciar con el periodo preclásico. En el periodo preclásico, la demostración del vigor físico parece circunstancial a la naturaleza de muchas especies en ese entonces, incluidos los primates, ya que ponían en manifiesto la composición física para poder competir a través de la lucha. ¿Para qué? Pues ya sea para el dominio de un territorio o para la consecución de alimentos, la preservación de la vida o la reproducción. Por ejemplo, sabemos que los primates son animales sociales que viven en grupos dirigidos por un macho dominante, y este adquiere esta posición y la mantiene a través de continuos enfrentamientos y demostraciones de su poder físico. En efecto, si analizamos las prácticas físicas de la sociedad prehistórica y de todos los pueblos primitivos, pues nos resulta evidente la existencia de numerosas expresiones rituales dirigidos a demostrar un poderío físico. En estas sociedades, la supervivencia estaba vinculada en mayor o menor grado al esfuerzo físico, y el éxito en las luchas tribales, en la caza, la resistencia a ciertas enfermedades y la capacidad de preservar la prole, en ese entonces, de los peligros, estuvieron muy relacionados con la condición física. No sorprende, pues, que las tribus primitivas valoraran la capacidad física como una cualidad importante en el hombre. Entonces, la mayoría de los autores coinciden en considerar que en los pueblos primitivos predominaron formas de ejercicio relacionadas con la supervivencia, ya sea directamente a través de la caza o a la lucha, o indirectamente a través de los ritos mágicos, religiosos,
las danzas y los juegos, razón por la cual en las civilizaciones antiguas perduraron estos valores del ejercicio. No obstante, en algunos escritos antiguos recalcan mucho los aforismos y señalan las virtudes terapéuticas del ejercicio. ¿Qué pasaba en la Grecia clásica? En la Grecia clásica sabemos que en esa etapa tuvieron los orígenes la ciencia. Los griegos elaboraron una concepción unitaria de la ciencia en la que el objeto de estudio por excelencia, como mencionamos al principio, fue la naturaleza o la physis. Entonces, surgen conceptos primordiales de fisiología como el conjunto de saberes o ciencia cuyo objeto de estudio y la comprensión era sobre la naturaleza. En ese entonces hubieron 4 pilares básicos de la fisiología. Uno fue la ideología, que estudiaba el conocimiento científico de la forma humana. La estequiología, que estudiaba las formas químicas y también incluyeron la genética y la dinámica. Bien, entonces la primera referencia antigua al valor del ejercicio físico para el mantenimiento de la salud corresponde precisamente en esta época, y esto lo sabemos gracias a la recopilación de 53 escritos o textos breves cuya autoría hasta el momento no han podido ser bien establecidas, pero sus orígenes se sitúan en la escuela de Kos. Estos escritos fueron recopilados en Alejandría y fueron integrados también en Corpus Hippocraticum, la primera colección de textos científicos del mundo antiguo. Entre otros temas, los textos hipocráticos abundan en explicaciones relativas a la actuación filosófico-médica del profesional de esa época, y es muy destacable la importancia que confieren los textos hipocráticos al ejercicio físico, a la dieta y a los cuidados corporales. El ejercicio físico es considerado en ese entonces como imprescindible para la salud, siendo numerosas las referencias al mismo en los 3 tratados sobre dieta, sobre medicina antigua y sobre aforismos. Bien, en esta concepción higienista de la actividad física fue muy defendida por Aristóteles y tuvo mucha influencia que se extendió hasta nuestros días. En ese entonces, la práctica del ejercicio se vincula no solo a la profesión, sino también a la imagen ante la sociedad, en especial a los médicos, a los que incluso se les conmina la práctica del mismo, ya que en el tratado médico referían que la prestancia del médico reside en que tengan un buen color y sea robusto en su apariencia, de acuerdo con su complexión natural, pues la mayoría de la gente opina que quienes no tienen un cuerpo en buenas condiciones no van a poder cuidar bien de los cuerpos ajenos. La ciencia y la actividad física en Roma. En Alejandría, un personaje llamado Herófilo de Caledonia fue el primero en dejar constancia del uso de la disección de cadáveres de modo sistemático. Logró dar un gran impulso a la anatomía y llegó a entrever una conexión funcional entre el cerebro y los nervios. Otra de las grandes figuras de la ciencia en Roma fue Galeno de Pérgamo, muy influenciado por la obra de Aristóteles. Él enlaza el pensamiento aristotélico con la tradición médica que perdurará hasta el Renacimiento. Galeno aplica el método experimental al desciframiento de los fenómenos naturales. Él recopiló y expuso críticamente casi toda la medicina griega en 83 textos de atribución segura, 2 de los cuales merecen mención especial por su relación con el ejercicio, que fue el Tratado de Pelota Galeno en su tratado sobre el ejercicio físico por medio del juego de pelota. En ese tratado hace hincapié nuevamente en la importancia que el ejercicio físico tiene en la conservación de la salud y a la vez defiende la teoría
de que esta clase de juegos constituyen la forma de ejercicio más completa para lograr un óptimo beneficio psicocorporal. La ciencia y la actividad física en la Edad Media. Durante la Edad Media tiene lugar el asentamiento definitivo e inestable de las ideas que ya habían sido transmitidas por Galeno. No obstante, el dualismo platónico potenciado por las ideas cristianas lleva en ese entonces a la máxima exaltación del alma y al mayor desprecio, desafortunadamente, de lo corporal y lo terrenal frente a lo espiritual y a lo divino. Por tanto, en ese entonces se carece de interés la formación del cuerpo frente a la formación del alma, por lo que no confiere ningún valor educativo al ejercicio físico. En ese entonces, durante la Edad Media, se hace mucho énfasis en el alma. En ese entonces, el alma es la fuerza que sustenta la vida y regula las funciones corporales. La enfermedad, por ejemplo, para ellos aparecía como consecuencia de disfunciones anímicas, de alteraciones en el estado de gracia, según la concepción cristiana, y ya en casos muy extremos se debía a una posesión diabólica. En ese entonces, pues la mayor parte de los médicos pertenecen a órdenes cristianas o trabajan para autoridades eclesiásticas. El celo de la censura eclesiástica, que procuró expurgar toda referencia supuestamente pagana en los textos clásicos, junto con el menosprecio al cuerpo y a las actividades físicas, con excepción a los que eran relacionados con la caballería y a la desaparición del culto al ejercicio físico, que los griegos sabiamente ya habían profesado. Bien, no obstante, a partir del siglo X aparecen las primeras escuelas laicas de medicina, el Colegio Hipocrático, en Salerno, Chartres y Montpellier. Nace en Montpellier la que sería la primera facultad de medicina de Europa, donde se impartió la docencia en el médico catalán, por un médico catalán que se llamaba Arniu de Vilanova. Él dio un valor profiláctico al ejercicio físico moderado. Bien, también se repite la idea galénica de que la práctica del ejercicio podría prolongar la vida. Según Arniu, el ejercicio debía ser de intensidad moderada y uniforme. No obstante, la valoración de la intensidad del esfuerzo es similar a la que practicaron los médicos clásicos, o sea, en función a la percepción subjetiva del grado de fatiga. La ciencia y la actividad física en el Renacimiento. Durante el Renacimiento se reaviva el interés por todo lo relacionado con el hombre y la naturaleza. En ese entonces surge la invención de la imprenta, lo que posibilitó la expansión de textos clásicos y una nueva inquietud que fue invadiendo a los centros del saber y la cultura de Europa, y el amor por los clásicos. Todo lo referido al cuerpo humano y su desarrollo se aborda desde la perspectiva de los saberes clásicos como la filosofía y especialmente en la medicina. Las 4 disciplinas básicas que integraban el conocimiento científico fue la ideología, la estequiología, la antropogenia y la dinámica. Y esto también se fueron dividiendo en nuevas disciplinas. La dinámica, por ejemplo, se escinde en la fisiología, que pasa a ser entendida como el conocimiento de la actividad del cuerpo viviente, y la psicología, doctrina que trata de la vida anímica del hombre. En aquella época del Renacimiento, Leonardo da Vinci fue una de las figuras más importantes del siglo XV, pues él estableció que la mecánica es el paraíso de las ciencias matemáticas. El mismo tipo de discurso aflora de las palabras de Galileo, que decía: el magno libro del universo está escrito en la lengua matemática. Entonces Leonardo da Vinci
fue el genuino precursor de la ciencia moderna, partiendo de hechos aislados o de situaciones particulares, y fue capaz de inducir teorías y después demostrarlas experimentalmente. Por ejemplo, lleva a cabo autopsias para conocer las causas de la muerte e interrelaciona entre la forma y la función, y esto pues fue su obsesión de manera permanente. Por todo ello, puede considerársele a Leonardo da Vinci como el precursor de la moderna anatomía funcional. Otro personaje en el Renacimiento fue Andrés Vesalio. Él continuó en la primera mitad del siglo XVI el camino emprendido por Leonardo da Vinci. Vesalio disecó gran número de cadáveres con fines didácticos y de investigación, y él discutió las interpretaciones de Galeno y estableció la supremacía de la observación sobre las interpretaciones filosóficas. Refiriéndose a Galeno, escribió: Tú, Galeno, que dejaste de engañar por tus monas. ¿Por qué? Porque Galeno no realizó autopsias en seres humanos, tan solo extendió las observaciones obtenidas a partir de la disección de simios y las proyectó al ser humano. Ya en 1543 se publicó la obra más remarcable de Vesalio, titulada en latín Fabrica Humani Corporis, que significa la estructura del cuerpo humano, en la que aborda la descripción anatómica como si de la estructura arquitectónica de un edificio o de una máquina se tratara. Además, Vesalio intenta en ocasiones explicar la función de los órganos. No obstante, sus explicaciones de la fisiología visceral todavía están profundamente imbuidas en el galenismo. Siguiendo con este mismo personaje, la vida aún no es reconocida como el resultado de un equilibrio dinámico entre las estructuras que luchan por mantener su nivel de organización. El pensamiento de esa época tan solo reconoce la existencia de órganos que funcionan, y el papel de la fisiología consiste solamente en reconocer sus engranes y su disposición, equiparando el cuerpo humano a una máquina. La ciencia en el siglo XX. La carrera imparable iniciada por la ciencia en el siglo XIX continúa durante el siglo XX, manifestándose en una parcelación cada vez mayor del saber científico. En ese entonces fueron continuando los avances en física, especialmente en física nuclear, en química, fisicoquímica, bioquímica, genética, genómica y protómica, por mencionar algunos, facilitados en gran medida por el desarrollo de la electrónica y la tremenda expansión de la informática. Todo ello ha fructiferado en la generación de una inmensa cantidad de nuevos conocimientos tanto en fisiología como en medicina. Como consecuencia se multiplican las especialidades y tiene lugar una tecnificación cada vez mayor del proceso experimental, lo que obliga a la expansión de los grupos experimentales e incluso a la especialización de sus componentes en las distintas áreas. A raíz de ello, prácticamente se extingue la figura del investigador solitario. El desarrollo continuo de nuevos y más sofisticados instrumentos y la profusión de nuevas técnicas, como por ejemplo la electroforesis, la inmunoelectroforesis, la enzimología, la cromatografía, inmunoquímica, rayos X, vibración de electrones, resonancia magnética, tomografía axial computarizada, bioinformática, y con la ayuda fundamental de la electrónica y la informática han incrementado millones de veces la velocidad máxima de procesos, posibilitando estudios cada vez más complejos acerca de la naturaleza humana. Sin duda, la aportación científica más importante para el avance del conocimiento fisiológico de todo el siglo XX ha sido el descubrimiento de la estructura del ADN y el código genético por Watson y Crick. Esto ha permitido crear a animales modificados genéticamente
para poder estudiar la función de proteínas o partes de proteínas, ya sea en seres vivos o en tejidos o en células aisladas. Se han creado animales transgénicos que ahora son analizados por los fisiólogos, lo que ha dado lugar a una nueva disciplina dentro de la fisiología, que se ha denominado genómica funcional o funcional de la genómica, y ha sido un significado para un renacer de la fisiología regulatoria e integrativa. Con todo lo anterior, la fisiología del ejercicio aparece como una disciplina científica y obedece a tres causas principales. La primera, a la necesidad. ¿De quién? De los militares, para mejorar el conocimiento de los factores que pueden determinar el rendimiento físico de los soldados de campaña. Segundo, por el fenómeno deportivo, que de elitista y exclusivo a las clases burgueses y que se va extendiendo al resto de la población a lo largo del siglo XX. Además de la identificación del orgullo nacional con los éxitos alcanzados en el terreno deportivo, también despierta el interés por buscar nuevos procedimientos de entrenamiento, de selección de talentos y de estudio de la composición corporal, que permitan aumentar el rendimiento de los atletas que representan a cada país en las competiciones internacionales. Y el tercero, pues es el avance científico en el ámbito de la fisiología regulatoria e integrativa, que pronto descubre que el ejercicio constituye un excelente modelo para poner en manifiesto los distintos mecanismos homeostáticos. Entonces, la fisiología del ejercicio es una disciplina pues relativamente joven. Antes del siglo XIX, uno de los objetivos más importantes de la fisiología era conseguir información con relevancia clínica, mientras que las respuestas orgánicas y sistemáticas al ejercicio casi no recibió mucha atención, a pesar de que los efectos beneficiosos de la práctica regular del ejercicio físico eran reconocidos, como ya vimos, desde la antigua Grecia. No obstante, en el siglo XV y en el siglo XIX se produjeron los avances científicos que sentaron las bases para la aparición de la fisiología del ejercicio. Entonces, la fisiología del ejercicio, como un ente diferenciado de la fisiología, tiene sus comienzos a principios del siglo XX por un personaje, o más bien en Campench, si no lo menciono mal, donde se creó el primer laboratorio de teoría de la educación física del mundo. Estos fueron dirigidos por el Dr. Johannes Linhart. A este último se le ha considerado como el iniciador e impulsor de la fisiología del ejercicio moderno. Ya en 1908, Linhart escribió una carta dirigida a August Krogh, que tenía dudas acerca de los postulados de la gimnasia sueca. Posteriormente, junto con August Krogh, inició una serie de estudios que permitieron demostrar que ni la postura óptima ni la ejecución tan rígida de los movimientos facilitaba la respiración, contrariamente a lo que postulaban los defensores de la gimnasia sueca. Linhart y August Krogh, ellos realizaron numerosos trabajos acerca de la respuesta ventilatoria y circulatoria al esfuerzo, y también estudiaron la contracción muscular y la termorregulación durante el ejercicio. Acontecimientos que facilitaron la aparición de la fisiología del ejercicio. Fueron varios acontecimientos que contribuyeron al nacimiento de la fisiología del ejercicio. Posteriormente, la evaluación de la condición física, parte de la que vamos a señalar en esta diapositiva. El interés de los fisiólogos por desvelar las claves del metabolismo energético surge a principios del siglo XX
pues la bioquímica ya estaba en sus albores y el conocimiento del metabolismo energético en ese entonces era muy pobre. Entonces, para poder avanzar en el estudio del metabolismo energético durante el ejercicio, era necesario disponer de preparaciones en los que se pudiera variar con facilidad la demanda de energía y por tanto la actividad metabólica. ¿Qué hicieron? Una de las preparaciones más usadas con este fin fue el músculo de la rana, que fue aislado in situ o in vitro y fue sometido a una estimulación eléctrica. Por otra parte, el reconocimiento de los valores higiénicos para la salud y pedagógicos del ejercicio físico da lugar a la incorporación de clases de gimnasia y educación física en el ámbito escolar. Este fenómeno se inicia más o menos a principios del siglo XIX en Europa y a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Durante el siglo XIX se fundan la mayoría de los centros de formación de instructores y profesores de educación física en los países europeos. Ahora bien, en cuanto a los avances técnicos que facilitan el desarrollo de los primeros ergómetros y espirómetros, lo que hace posible la cuantificación exacta del consumo de oxígeno durante el ejercicio. También hay un interés militar, especialmente en Estados Unidos, a raíz de las guerras mundiales y después debido a la Guerra Frío y a la carrera espacial por determinar los límites del rendimiento humano en las más diversas condiciones, por ejemplo, el calor, el frío, la altura, en condiciones de deshidratación, de inmersión, de ingravidez, etc. Por tanto, en la década de los 50 tiene lugar la publicación en Estados Unidos de un artículo que se llamó Muscular Fitness and Health. Ya en la consecución de los conocimientos básicos de la fisiología del ejercicio, también lo incluye la fisiología respiratoria y la circulatoria. En este sentido, a lo largo del siglo XVI y XIX, se sentaron las bases para el desarrollo posterior de un incipiente de fisiología del ejercicio. Entre los hechos más relevantes destacamos el conocimiento del proceso de la ventilación pulmonar, lo que contribuyeron especialmente a Vesalio, a Hooke, a Boyle y a Haller principalmente. Los griegos de esa época clásica ya reconocían la estrecha relación entre la respiración y el mantenimiento de la vida, pero se desconocía completamente que era un gas. Además, la finalidad del proceso respiratorio no será completamente desvelado o descubierto hasta los estudios de Lavoisier en el siglo XVIII. Otro de los conocimientos fue la demostración de la similitud entre la combustión y la respiración, estableciéndose correctamente que durante la inspiración se capta oxígeno y que es transportado a los tejidos para la oxidación, de sustratos energéticos y que durante la expiración se elimina el dióxido de carbono que se ha generado durante la combustión. Contribuyeron decisivamente al desarrollo de estos conceptos principalmente Boyle, Lower, Black, Hill y Stahl, pero sin duda los descubrimientos más importantes correspondieron a Lavoisier. También, por otra parte, se constató el metabolismo oxidativo y se descubre que el calor corporal no proviene de los pulmones, sino que tiene lugar en las células. En este sentido, se demuestra que la circulación de la sangre asegura
el transporte del oxígeno y del anhídrido carbónico entre todos los tejidos, así como que la sangre es capaz de fijar pues considerables cantidades de oxígeno y de dióxido de carbono. También hubo una demostración por Lavoisier de que el consumo de oxígeno aumenta con la actividad muscular en los seres humanos. También hubo una demostración de que el consumo de oxígeno está determinado por la demanda energética y es independiente de la concentración de oxígeno en el aire inspirado. Hubo un descubrimiento de la hemoglobina y de la capacidad para oxigenarse, así como de las leyes que gobiernan el intercambio gaseoso. También hubo un funcionamiento y regulación de los aparatos respiratorios y circulatorios. A manera de resumen, quedamos que los romanos proponen el término exercitium, que significa movimientos corporales y repetidos. Pero el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo traduce como el empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Y traduce al esfuerzo como un empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Por tanto, la fisiología es el estudio de las funciones que realizan en el ser humano los órganos, los aparatos y los sistemas, tanto en sus aspectos más específicos y concretos como en los más globales y de integración funcional. La fisiología del ejercicio se lleva a cabo por funcionamiento e interacciones de órganos, aparatos y sistemas durante el ejercicio, por mecanismos que limitan el rendimiento y las funciones de los órganos y sistemas, y adaptaciones como cambios temporales en las estructuras y las funciones. Un concepto más completo de fisiología del ejercicio es que es una ciencia que estudia el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que componen el organismo humano durante el ejercicio físico, desde el nivel molecular y celular hasta el nivel integral de la persona, la interrelación existente entre ellas y con el medio externo, así como los mecanismos de regulación e integración funcional que hacen posible la realización del ejercicio físico. Además, abarca el estudio de las modificaciones tanto estructurales como funcionales que la práctica crónica del ejercicio o entrenamiento físico ocasiona.